Alien, el juego de rol, es un sistema basado en el mundo de las películas y cómics Alien, y está ambientado en un universo donde crueles corporaciones usan a sus empleados como sacrificios para tratar de descubrir oscuros secretos alienígenas. El sistema Alien fue diseñado por la compañía sueca Free League, responsable de los juegos Mörk Borg, Mutant Year Zero y Blade Runner, el juego de rol. Como en otros juegos, los jugadores se dividen en dos grupos: los PCs, que son jugadores que controlan un personaje jugador en la historia y son responsables de sus acciones y motivaciones, y la GM, Game Mother, madre del juego, la jugadora o jugador encargada de dirigir la historia general y controlar a los personajes no jugadores. Este sistema delimita dos modos de juego básicos: el cinemático, basado en aventuras y personajes pregenerados, donde los personajes reciben agendas secretas que pueden ponerlos en contra de los otros jugadores, y el modo de campaña, que representa la forma más tradicional de jugar, donde los jugadores diseñan sus propios personajes y tienen mayor libertad a la hora de tomar decisiones. La mecánica básica de juegos es la reserva de dados, donde se toman tantos dados de 6 caras como la suma entre el atributo y la habilidad del personaje relevante a la tarea que se intenta. Solamente un resultado de 6 en un dado cuenta como un éxito, y usualmente con un solo éxito basta. Además, cada personaje tiene un nivel de estrés, que normalmente comienza en 0. Cada punto de estrés agrega un dado de estrés a la reserva. Un 6 en uno de esos dados cuenta como un éxito, pero un 1 causa que el personaje desarrolle una respuesta de pánico, penalizaciones que pueden acumularse a medida que el nivel de estrés avanza. Las partidas en Alien se clasifican en dos tipos: juego cinemático y juego de campaña. Las reglas de juego varían ligeramente según el tipo de juego. En el modo cinemático, las partidas son prediseñadas, pensadas para ser jugadas con personajes pregenerados, y la historia tiende a ser lineal. Están pensadas para replicar hasta cierto punto la atmósfera de una de las películas de Alien, y usualmente no deberían durar más de 1 o 2 sesiones. Cada jugador recibe al principio de uno de los actos de la historia una agenda secreta, que no debe revelar a otros jugadores. Este objetivo representa las ambiciones y órdenes secretas del personaje, y si consiguen cumplirla durante el acto en que se aplica, ganarán un punto de historia, que puede gastarse para conseguir un éxito automático en una tirada. Según la partida y el personaje, estas agendas podrían llevar al personaje a actuar en contra de los otros jugadores, hasta el punto de la traición o el combate. En cambio, en el modo de campaña, que está pensado para hacer una experiencia más larga y tradicional, los jugadores diseñan sus personajes, deciden sus agendas por su cuenta, y en general tratan de sobrevivir y cooperar juntos. En vez de recibir puntos de historia, los personajes reciben puntos de experiencia por sus acciones, que pueden usar tras las sesiones para aumentar sus habilidades y talentos de personaje. Los grupos de personajes en ambos tipos de juego usualmente entrarán en 3 marcos de campaña, cada uno desarrollado y apoyado por distintas expansiones. Estos marcos son marines coloniales, colonos de la frontera y camioneros espaciales, cada uno representando un tipo particular de historia en el universo Alien. Cada personaje jugador en este sistema es definido principalmente por sus atributos, habilidades y su carrera. Se usan solo 4 atributos en este sistema: fortaleza, intelecto, agilidad y empatía, y estos sirven de base que se suma a las tiradas de habilidad, además de determinar otras características secundarias como los puntos de salud y la resolución mental. Las habilidades son 12 en total, y normalmente los personajes solo son muy buenos en 3 de ellas, que son determinadas por su elección de carrera. Y la carrera representa la profesión y rol del personaje, que además de determinar sus atributos y habilidades preferidas, les otorga una elección entre 3 talentos especiales de carrera, que le permiten especializarse todavía más. Las carreras disponibles son representantes de los tipos de personajes comunes en las películas del universo Alien, como los marines coloniales, los agentes de la compañía, los pilotos, etc. Además de estas opciones de carrera, otra opción disponible es la de jugar como un personaje sintético. Los sintéticos no tienen acceso al sistema de estrés, lo que hace que no sufran el pánico, pero a la vez no pueden beneficiarse de los dados de estrés ni forzar tiradas. Sus atributos son más altos que los de un humano normal, pero su tabla de heridas críticas es mucho más severa, y en el juego cinemático son los más propensos a traicionar a sus compañeros a causa de su programación corporativa. Dentro de las reglas, el tiempo se mide en 3 escalas importantes: las rondas, los lapsos y los horarios. Una ronda tiene una duración de entre 5 y 10 segundos, y se usa más que nada durante los combates y las situaciones más críticas. Al comienzo de cada ronda, cada personaje que participe en la acción recibe un número del 1 al 10, que determina el orden en que actuarán. Normalmente, esta escala de iniciativa se determina al azar y se refresca cada ronda. El lapso durará entre 5 y 10 minutos, y es una escala que se usa durante las escenas de persecución y sigilo. Durante el modo sigilo, normalmente los personajes jugadores actúan primero, en el orden que quieran, y luego la madre del juego mueve a los personajes no jugadores, sin decirle a los jugadores dónde estos están, a menos que puedan verlos de alguna manera. La escala más larga es el horario,
que dura entre 5 y 10 horas y representa tareas muy largas, como podría ser reparar una nave, realizar una cirugía o investigar en una base de datos extensa. Típicamente, cuando los personajes no estén escondiéndose o en combate, estarán interactuando y conversando durante uno de estos horarios. Un personaje debe pasar por lo menos un horario durmiendo cada 24 horas o tendrá que hacer una tirada de supervivencia. Si la falla, quedará fatigado, lo que le impedirá recuperar salud y tendrá que repetir esta tirada cada horario, sufriendo un punto de daño y un nivel de estrés cada vez que falle, a menos que consiga dormir, por supuesto. En el espacio hay muchas amenazas y peligros, y uno de los más intimidantes es el de los terribles xenomorfos, alienígenas biomecánicos de origen desconocido y un hambre y agresividad voraz. Los xenomorfos y otras criaturas alienígenas operan bajo reglas ligeramente distintas a las de otros personajes. No tienen habilidades, salvo una puntuación de observación y movilidad. Tienen un nivel de velocidad que determina la cantidad de turnos que reciben durante una ronda de combate, cada uno con su propia iniciativa. Además, tienen una puntuación de ácido, que es el resultado de su sangre cáustica. Cada vez que reciban daño, ese daño se suma a su puntuación de ácido para una tirada de ataque que daña a todos los personajes cercanos y que incluso puede destruir las estructuras cercanas, algo sumamente peligroso en una nave espacial. Los xenomorfos, que progresan por varias etapas de desarrollo, operan según una tabla de ataques especiales. La madre del juego tira un D6 y eso determina lo que hará el xenomorfo durante su turno. Los ataques de estos alienígenas son muy dañinos y en algunos casos el personaje que se ponga a su alcance podría morir de un solo golpe, o en el peor de los casos, ser fertilizado a la fuerza con el material genético alienígena, lo que le causará una muerte vistosa y dolorosa cuando la nueva criatura surja de su interior. La salud general de un personaje y resistencia al daño se representa con sus puntos de salud, que son iguales al promedio entre su fuerza y su agilidad, redondeado hacia arriba, y puede aumentarse con algunos talentos. El daño reduce tu salud y cuando ésta llega a 0 quedarás roto. Si la causa de la ruptura es daño físico, tendrás que tirar en la tabla de heridas críticas. Si es causada por alguna condición ambiental, podrías tener que hacer una tirada de muerte directamente. Las heridas críticas tienen diversos niveles de severidad, las más leves se recuperan con poco tiempo y las más severas requieren primeros auxilios o cirugía para evitar que tu personaje muera. Cualquier daño que recibas cuando estés roto requerirá que hagas otra tirada de heridas críticas y estas tienden a acumularse. En cuanto a las rupturas causadas por daños ambientales, algunas como la falta de sueño simplemente fuerzan a tu personaje a dormir, mientras que la falta de aire causa que tengas que hacer tiradas de muerte cada turno hasta que consigas respirar oxígeno de nuevo. Las tiradas de muerte en sí se basan en la habilidad aguante, sin modificar por el estrés y sin poder forzarlas. Tu personaje muere inmediatamente en cuanto falla una. El espacio es peligroso, no lo subestimes. Hay una variedad de armas, armaduras y equipos que los personajes pueden usar en este sistema. Las armas aumentan el daño considerablemente, lo que le permite a los personajes bien equipados combatir incluso contra los alienígenas más peligrosos, si actúan con inteligencia y no son tomados por sorpresa. Un rifle de asalto bien cargado puede destrozar a un xenomorfo, pero su salpicadura de ácido puede matar al soldado desprevenido y en el espacio, las balas pueden perforar el casco de las naves, causando la pérdida de oxígeno y sistemas claves. Aún así, a veces es mejor correr el riesgo y disparar. Las armaduras funcionan reduciendo el daño de los ataques externos exitosos, y además muchas de ellas contienen suministros de oxígeno que permiten sobrevivir en el vacío. Los demás objetos tecnológicos tienen varios usos narrativos. Muchos equipos otorgan bonificaciones en ciertas tiradas de habilidad, mientras que otros son un prerequisito para poder realizar esas tareas en el primer lugar. Algunos, como el sensor de movimiento, tienen funciones especiales, como detectar las formas de vida cercanas, lo que puede otorgar una ventaja contra los pasajeros no deseados. Elegir el equipo correcto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero todo tiene un costo. En dólares del futuro, claro.